Se está tratando ya en la legislatura provincial el proyecto de presupuesto 2021. En las últimas horas, desde el Partido Justicialista, han planteado algunas condiciones para apoyar esta iniciativa oficial, Ricardo. Sí, dice la principal oposición que tiene hoy el gobierno provincial, que es el Frente de Todos, que han ido evaluando durante este tiempo, durante este largo mes de tratamiento del presupuesto, una serie de alternativas que hicieron conocer en el día de hoy respecto de cómo consideran ellos que se tendría que avanzar en el tema presupuestario. El principal inconveniente acá pasa sobre dos cuestiones. Una es el rollover, es decir, la necesidad que puede tener el gobierno de tomar deuda para pagar otra deuda. Generalmente cuando ocurre esto es porque se busca tomar deuda un poco más barata de la que realmente se está pagando, es decir, una forma de reestructurar, no de refinanciar, sino reestructurar las deudas, ¿no? Esto es una cuestión que habitualmente ocurre, ¿no? Que cada gestión pida este tipo de herramientas para poder llevarlo adelante. Y que ya había tenido su capítulo polémico en el tratamiento del presupuesto 2020. Claro, tuvo ese capítulo polémico que no fue aprobado, claro, por el Frente de Todos. Acá hay una cuestión, es decir, para poder ser aprobado todo endeudamiento o la toma de deuda para pagar otra deuda, es decir, estamos hablando siempre de lo mismo, pero en definitiva uno lleva una significación y otro otra. Concretamente, cuando uno habla de endeudamiento, es el endeudamiento para obras, ¿verdad? Para realizar obras, que es otro de los planteos que hace el oficialismo. Cuando habla de rollover, habla de refinanciar o reestructurar deudas, tomando deuda para pagar más deuda, ¿no? Claro. Es decir, esa es la explicación simple y básica de este asunto. Lo que marcábamos es que tampoco se autorizó, como bien marcabas, en este presupuesto o en el ejercicio actual, el ejercicio que está culminando. En este ejercicio tampoco tuvo autorización el gobierno. En esta oportunidad lo que el justicialismo está marcando es una serie de limitaciones. Vamos a ir por parte porque esta mañana se habló también de otro tema importante, el tema impositivo. Hoy el Frente de Todos salió a marcar la cancha en este aspecto y dijo que el gobierno debería avanzar con una moratoria o tal vez una cuestión vinculada a una refinanciación de impuestos para que la gente pueda pagar sus impuestos en cuota, principalmente el inmobiliario y el de automotor, que son los dos impuestos que pesan en la familia, ¿verdad? Claro, es decir, el ingreso familiar. Vamos a escuchar primero la propuesta del PJ y pegadito a la respuesta del oficialismo, por lo menos hasta esta mañana. Bueno. Respecto de avalúo impositiva, nosotros acompañaríamos las dos leyes, hacemos un aporte al gobierno que es que en materia de impuestos automotor e inmobiliario se prorrogue la alícuota que venía transitando durante el año 2020 al 2021 en virtud de que el gobernador ha manifestado la difícil situación para convocar a paritarias provinciales para dar aumentos. Lo lógico sería que tampoco lo hayan en términos de esos impuestos que afectan precisamente en mayor medida a los trabajadores de la provincia de Mendoza. Queremos dar un fuerte mensaje al empresariado, sobre todo a las empresas que no han podido trabajar durante esta pandemia, quienes trabajaron al 50% y quienes no pudieron trabajar, es decir, que no pudieron trabajar, el 100% de sus actividades se vieron restringidas. Planteamos una reducción del 50 y el 80% de la alícuota de ingresos brutos respectivamente solo para esas empresas. Prevemos la posibilidad de hacer una moratoria con una quita muy importante en lo que es intereses y en multa y con un plan hasta 60 cuotas. Esto va a ayudar muchísimo a regularizar la situación de aquellas personas que por distintos motivos, particularmente la pandemia, no han podido pagar los impuestos respectivos. Me llama mucho la atención, después de largas charlas, después de 45 días que hemos estado trabajando el presupuesto, ese presupuesto que envía el Ejecutivo como corresponde, que es el señor gobernador Rodolfo Suárez, donde se cambia totalmente el presupuesto y dan un presupuesto alternativo, del cual marca una irresponsabilidad presupuestaria y debido a la pandemia que nosotros estamos viviendo. Digo responsabilidad porque esto deja sin herramientas financieras a la provincia con moratorias o incitando a la moratoria, debido a que sería imposible para una provincia y que ya nos pasó y esto parece no aprenderse, esta fórmula, ¿no? De esta herramienta que necesita el financiamiento a la provincia. Nosotros pagamos sueldo debido al financiamiento que nos dan nuestros ciudadanos. Los municipios, en este caso, por ejemplo,
en el tema de patentes los ve afectado directamente. La patente va directo a cada uno de los municipios, entonces la provincia, por ejemplo, en este caso lo podría dejar pasar y cada uno de los municipios estaría sufriendo, o sea, los mendocinos. Entonces, me parece que lo han hecho muy a la ligera y no han tenido en cuenta esta serie de cosas y me parece, y vuelvo a hablar, de una irresponsabilidad. Bueno, allí... Se tensó la cuerda. Totalmente. El primer capítulo, tema impositivo. El presupuesto es de 238.000 millones de pesos aproximadamente, lo que pretende la provincia para el próximo ejercicio o para el 2021. De los cuales, también avanzando un poco en el tema endeudamiento, la provincia pretende, el gobierno provincial pretende un endeudamiento por 350 millones de dólares para obras. La oposición le da hasta 80 millones y medio porque ellos consideran que ese es el monto que se puede autorizar. Bueno, acá viene el capítulo endeudamiento rollover, otra discusión, escuchen. Hemos tenido la voluntad de acompañar en el rollover, tenemos la voluntad de acompañar en el rollover al gobierno de la provincia de Mendoza, el rollover solicitado para este año de 12.000 millones de pesos. Y respecto del endeudamiento, ustedes saben que generalmente ha sido lo que ha generado fricciones en los últimos años. Entendemos que es necesario para el gobierno y para la provincia de Mendoza una reactivación en términos económicos, y si el gobierno ha decidido que la obra pública es la manera, vamos a acompañar con un plan de endeudamiento en dólares de 80.000 millones, un plan de obras detallado que nosotros le hemos acercado al gobierno de la provincia de Mendoza. Estamos incluyendo en el plan que le estamos proponiendo al gobierno son un programa de eficiencia energética para los municipios, acueducto ganadero La Paz, el acueducto ganadero Montecomán La Horqueta, la doble vía Rivadavia Junín, plan de conectividad para la provincia, caminos productivos del Valle de Uco, la ampliación del establecimiento depurador Palmira, programa de desarrollo Caprino, ampliación de los hospitales Noti, Vaperón, Yestacó, Enfermero Argentino, Sicolí, Centro de Salud y la terminación del hospital de Luján. Y también un programa para infraestructura escolar de 3 millones de dólares, lo que hace un total de 80.500.000 dólares. Entender el rollover es renegociar deuda, que esta es una característica que tiene el gobierno nacional. ¿Por qué no las provincias? Y la tienen todas las provincias. En ninguna provincia de nuestro país se discute el rollover. Ninguna. Claro, pero no se entiende que nosotros para una renegociación, y cuando hacemos una renegociación, y sobre todo en el país que estamos viviendo, que nos considera el mundo no serios, porque es así, nosotros necesitamos darle seriedad a cada uno de los que nos prestaron plata y decirle que en 3 años le vamos a poder devolver y podemos refinanciar nuestras deudas como corresponde. La realidad es que si tenemos un rollover de 3 años, nosotros podemos refinanciar de una manera distinta. ¿Qué le está pasando? Le están quitando la posibilidad a los mendocinos a poder renegociar una deuda que le traería muchísimos beneficios y sobre todo como está el mundo. ¿A ustedes les parece que nosotros no podemos tener la posibilidad del gobierno de Mendoza a tener un rollover permanente o un rollover de 3 años como ha pedido el señor gobernador? Que se confíe, porque en definitiva a este gobierno no se lo puede juzgar, porque hace un año que no se le confía absolutamente nada al 50 y pico % de los mendocinos que votaron por este gobierno. Entonces tenemos que tener la posibilidad, si quieren hacer un presupuesto alternativo, tienen que ganar elecciones. Este gobierno está a las claras diciéndole a los mendocinos que quiere gobernar. Bueno, ya hablando de presupuesto alternativo, ¿no? Porque también estábamos escuchando desde el Partido Justicialista que no solamente ponen reparos en cuanto al rollover, al monto, sino que también quieren fijar cuáles son las obras que se deben priorizar. Claro, allí hay una historia, evidentemente una discusión ya de tinte político, ¿no? Unos consideran cuáles y otros entiende el gobierno que tiene que avanzar mucho más. El tema es, bueno, vamos a ver qué dice ahora el ministro Lisandro Nieri. Exactamente, está nuestro compañero Sebastián Goiburo en la legislatura provincial y está haciendo ya declaraciones el ministro de Hacienda de la provincia, Lisandro Nieri. Y pondría en una situación muy similar a los municipios, ¿no? Con el planteo de automotor, a quien más afecta, el 70% de ese impuesto es para los municipios. Después, bueno, lo que ya decimos siempre en materia de rollover, de deuda. Afortunadamente nuestra Constitución establece que se requieren 2/3 para una nueva deuda. Lo que estamos planteando nosotros, esa nueva deuda, es deuda para crecer, para desarrollo de nuestra provincia y requiere el acompañamiento. Lamentablemente hoy el PJ también dice que no, pero distinto es el rollover, ¿no? Donde vemos que a nivel nacional el ministro Martín Guzmán se está roleando permanentemente. Perfecto, como hay que hacerlo y como lo está diciendo acá
La decisión fue cuando se cometieron los déficits en la provincia. Ahí se endeudó la provincia. Entonces no tiene sentido ahora ponernos palos en la rueda y no permitirnos administrar esa deuda como corresponde en beneficio de nuestra provincia. Ministro, lo que se cuestiona es el rollover indefinido por parte de la oposición. ¿Esto está por fuera de la ley? Insisto, exactamente lo mismo que se establece en el Gobierno Nacional, la modificación al artículo 68 y que da previsibilidad, da la posibilidad de administrar, digamos. A ver, nuestra provincia ya decidió allá por el 96-97 acceder a los mercados de capitales. De hecho fue el mismo PJ el que tomó un bono de 150 millones de dólares, 96, un año después, el 97, 250 millones de dólares. Entonces, ahí se discutió la deuda, ahí se autorizó con 2/3 la deuda. Acá lo que estamos planteando es la administración de esa deuda. Si no, nos obligamos a trabajar siempre con los mismos acreedores y le damos una posición de ventaja y no podemos discutir, digamos, abrir el abanico con otros acreedores para la provincia. Ministro, la principal preocupación de los asalariados es un año sin paritarias y sin recomposición salarial. ¿Qué de este presupuesto lo prevé y en qué tiempos? No, por supuesto, el presupuesto lo prevé, lo que pasa es que luego el detalle de la negociación, de la discusión se dan paritarias. Lamentablemente el rechazo a esta tan valiosa herramienta, insisto, de administración financiera moderna, lo cuentan todas las provincias, lo cuenta la Nación, implica, que creo que es lo que pretende la oposición, ¿no? Llevar a un escenario de ajuste. Lo mismo sucedió el año pasado, nosotros lo que hacemos es trabajar un poco con la refinanciación y procurar que el impacto de eso sea lo más chico posible, pero claramente impacta en absolutamente todos los renglones del presupuesto. Va a impactar en obras públicas, va a impactar en programas de asistencia al sector productivo. Bueno, acá el desafío es, yo creo que lo dijimos siempre, trabajamos en un programa de consolidación fiscal, ¿no? Que sepa, digamos, ir bajando presión impositiva y acorde a eso en la eficiencia del gasto. Ahora lo que tenemos que lograr es que, bueno, no dar lugar al ajuste que se está planteando, sino trabajar en la consolidación fiscal, pero sin un ajuste innecesario en un renglón determinado del presupuesto. Gracias, ministro. Uno de los puntos cuestionados por parte de una de las fuerzas políticas era el endeudamiento en dólares en estas condiciones. ¿Se puede pensar en otra opción? Absolutamente. A ver, yo lo que cuestiono es el endeudamiento. Y la propuesta del PJ implicaría endeudamiento para gasto corriente. Inadmisible, innegociable, no volvemos más a eso, ¿no? Nos costó muchísimo salir de ese problema crónico que quedó la provincia en el 2015. Entonces, eso es innegociable. Ahora, una autorización de endeudamiento no necesariamente significa endeudamiento. Y tengo numerosos ejemplos. A nosotros se nos ha autorizado en esta casa a endeudarnos, luego si no hay condiciones adecuadas no lo hacemos. Primero, por la responsabilidad que nos toca como funcionarios, que me toca a mí en el Ministerio de Hacienda. Y segundo, para tranquilidad, digamos, tenemos organismos de control donde cada vez que refinanciamos una deuda, que buscamos una nueva deuda, tenemos que explicar que es conveniente para la provincia y así lo trabajamos siempre. Por último, ministro, se cuestiona y se propone una moratoria, se habló de una moratoria, se habló de condiciones también por parte del PJ en cuanto a avalúo e impositiva. ¿Usted qué opina acerca de esas propuestas? Sí, avalúo impositiva, insisto, nosotros desde el año 2017, el 2016 fue imposible, pero desde el 2017 que estamos trabajando en descomprimir la presión impositiva a las velocidades con la responsabilidad que tenemos que tener, porque del otro lado hay prestación de servicios, ¿no? Educación, salud, seguridad. Entonces, queremos mantener esa senda. Ahora, bajar de manera irresponsable impuestos, además es insólito. Quienes subieron los impuestos en nuestra provincia ahora plantean bajarlo. E insisto, irresponsable. Esto fue consultado con los municipios, el 70% del automotor. Y luego, si hay que bajarlo, tampoco coincidimos para nada en dónde. Nosotros, ingresos brutos, estamos poniendo bajas en aquellos sectores más afectados. ¿Nos gustaría más bajas? Por supuesto. Pero en ingresos brutos y sellos, impuestos distorsivos, no en impuestos patrimoniales. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Las palabras del ministro de Hacienda, Lisandro Nieri. Dani, Ricardo, avalúo impositiva ya tiene media sanción. El justicialismo se abstuvo, pero votó en contra del artículo 42, mientras que por estas horas el presupuesto ha entrado en un cuarto intermedio de aproximadamente media hora o 40 minutos. Muchísimas gracias, Eva.